Los habitantes de 11 municipios de los departamentos de La Libertad y Usulután se beneficiarán con el programa de desarrollo turístico en la franja costero-marina que impulsa el Ministerio de Turismo, con una inversión de $5.5 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese sueño lo hemos hecho realidad, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero sobre todo pensando siempre en llevar esta idea a los territorios, a los alcaldes y alcaldesas de 11 municipios, que son 11 municipios que tienen grandes posibilidades turísticas y que además se genera una dinámica de desarrollo, de combate a la pobreza y de generación de empleo. El titular de esa dependencia gubernamental explicó que los recursos irán destinados en su primera fase al diseño de obras de infraestructura y estudios de factibilidad. Tenemos las condiciones mínimas para arrancar y con el alcalde de Usulután ya hemos montado la primera mesa sectorial del proyecto, en la que va a venir a favorecer un proyecto muy bonito, un proyecto que va a generar la oportunidad para Usulután y la oportunidad para el Puerto Parada. Los primeros diseños serán para la Plaza Marinera, la adecuación del Parque Denninger y el Bosque El Encantador de Jiquilisco. De esta forma se le apuesta al turismo, un rubro que genera importantes divisas y fuente de empleo para el país. Bueno, muchas gracias a Jacqueline por esa nota. Señor ministro, ¿cómo cerró el año el Ministerio de Turismo, el turismo general, que es esa responsabilidad que le ha asignado a usted el presidente? Bueno, el año 2015 fue un año con mucho trabajo, con bastantes desafíos. Teníamos desafíos en distintos componentes y ejes estratégicos de acuerdo al plan quinquenal. Quizás lo más difícil es contextualizar el turismo en un destino con complicaciones, ¿verdad? En el tema de inseguridad, que es quizás el tema más importante que está ligado a un destino turístico. Sobre todo cuando hay estas alertas que emiten países como Estados Unidos. Sí, ciertamente, y quiero decirle que uno no puede desconocer las realidades, tener el diagnóstico adecuado, porque al final se enfrenta las posibilidades del debate a nivel internacional y los cuestionamientos. De tal manera que siempre mi posición ha sido muy optimista, responder a las expectativas de nuestro presidente y de nuestro país. En esa dirección, reciente acabo de llegar de España, de la feria de Fitur, y me encontré que las noticias de la Organización Mundial del Turismo, con bombos y platillos, lanzaron ya su proyección final para el cierre del 2015, con un crecimiento entre el 3 y el 4%. Cuando yo escuché las cifras... Eso es el turismo mundial. Turismo mundial. Usted sabe que el turismo mundial es un gran dinamizador de las economías. El turismo mundial está generando miles de millones de dólares en las economías, en los productos internos brutos, en los empleos, etc. Y ciertamente cuando escuché yo la cifra, me dio mucha alegría del crecimiento a nivel mundial, pero me dio más alegría cuando sentí que mi país estaba arriba de la media. Entonces, bueno, justamente hoy recibí el dato oficial de enero-diciembre del 2015. Es primicia. Y creo que es una buena noticia, ¿verdad? Voy a planteárselo de la siguiente manera. Aquí tengo, lástima que no traje la computadora, pero traje, digamos, el folleto que me han dado. Y el cierre del turismo, digamos, en general, el total fue de 4.6%. Ese fue el crecimiento final del crecimiento del sector turístico, de la llegada de visitantes al país. La llegada de visitantes del país se dividen entre turistas y excursionistas. El excursionista es el que no pernocta en el país, es decir, la gente que entra por nuestras fronteras,
están un día en El Salvador, hacen sus diligencias, vienen a disfrutar, comen aquí en El Salvador, y eso está registrado y crecimos el 5.5%. Es decir, un poco lo que nos está diciendo esto, que hay energías o sinergias que se están produciendo en las fronteras y que debemos de ponerle ojo. Si nosotros reportamos un 5.5% de crecimiento, pues deberíamos de estar reportando buenas transacciones y buenos crecimientos en las aduanas y en migraciones en términos generales. El segundo componente que se reconoce mundialmente es que el turista es cuando está fuera de su propio destino, donde usted reside, y viaja a otro destino donde usted no reside y queda al menos una noche. Es decir, hoy, como lo dijo el señor Taleb Rifai en España, hoy el mundo está haciendo turismo. El mundo está haciendo turismo porque está cada vez saliendo más gente a nivel mundial. Todos los días salen aviones, todos los días salen trenes, todos los días salen buses, atraviesan grandes, digamos, carreteras, tranvías, etc. Y este turismo que hoy me han reportado ya finalmente, el crecimiento ha sido del 4.2%. De igual manera, por encima de la media. Al final, el consolidado que tenemos es 4.6%. Luego... Si comparamos, perdón, esto con 2014, ministro. No, el 2015 fue mejor. ¿Fue mejor? Sí, fue mejor. Hemos crecido, bueno, el 2014 llegamos a 1.886.000 visitas, 1.886.398. Ahora llegamos a 1.972.854. Doy la explicación esta porque es importante entender cómo se hace la metodología de evaluación. Claro. Porque las personas a nivel general no tienen esa conceptualización y lo que nosotros hacemos es reportar las cifras de acuerdo a la metodología mundial. Es decir, para nosotros no es extraño manejar estas cifras y hay que explicarlas bien para que no se asuma y pregunten, bueno, pero ¿cuál es el turismo, verdad? Claro. Y el turista es todo aquel que no es residente, que pernota más de una noche o que viene el mismo día y se va y que no es residente del país. El otro es excursionista. Excursionista, ¿verdad? Queda claro. Bueno, un poco de didáctica creo que sí. Hace muy bien también para la ciudadanía. Ahora, en términos de inversión, ministro, escuchábamos y hablábamos con el presidente del Banco Central de Reserva, que en términos generales el país cerró bastante bien con su economía, 2.5% de crecimiento. Sí. Pero además, como quien dice, el olfato a los economistas les dice que por aquello de que las empresas están comprando maquinaria, están comprando equipos, sobre todo la gente que se dedica a la construcción, el olfato indica que la economía puede seguir esa tendencia y mejorar incluso, en turismo, ¿cuál es la tendencia, ministro? Mire, cuando analizamos la economía de nuestro país, uno tiene que partir de la base de dónde venimos, cuáles han sido los crecimientos en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos años y especialmente compararlo con el 2009, cuando nosotros como gobierno, en aquel entonces con el expresidente Mauricio Funes, cómo se recibió el país en varios aspectos. Número uno, en el tema fiscal, porque usted sabe perfectamente que uno de los temas fundamentales de nuestro gobierno es cómo administrar ese déficit fiscal. Y en realidad yo creo que el déficit fiscal nunca se dijo correctamente en los gobiernos anteriores. El déficit fiscal era un déficit importante, probablemente estaba arriba de la expectativa de lo que habían informado esos gobiernos. Yo no soy, por supuesto, el ministro de Hacienda y siempre he respetado las cifras que él ha dado, pero la expectativa que yo tuve en aquel momento, recuerdo, es que era
bastante alto y era difícil tener una meta fiscal importante para reducirlo. Ese ha sido un gran desafío para este gobierno y para el anterior. El otro gran tema era cuál era el crecimiento económico y cuáles eran las variables que estábamos tocando. Este gobierno durante muchos años hicimos mucho trabajo de campo, montando las plataformas para establecer las condiciones y hacer el salto cualitativo en el crecimiento y el salto cuantitativo. Los crecimientos económicos no surgen de la noche a la mañana, es muy difícil. Sobre todo viniendo de una crisis. ¿Verdad? La crisis, la falta de recursos, el déficit fiscal, los mercados internacionales, el nivel de exportación. La dolarización. No, porque ya estábamos en ese marco, pero tenemos... Lo que pasa es que da menos margen de maniobra. Tenemos condiciones que produjeron ese déficit y ese ritmo lento de crecimiento. Los economistas y los expertos consultores que han hecho trabajos, pues pueden hablar muchísimo de esto. Pero cuando veo los avances que hemos tenido en el crecimiento, en la tasa de crecimiento del 2.5, digo, bueno, no es probablemente la aspiración nuestra como un gobierno del cambio, como un gobierno de transformación, pero es un importante indicador que nos está diciendo el camino hay que construirlo y hay que continuarlo, ¿verdad? El 2.5% nos está produciendo varias cosas que hay que comentar. El sector turístico del 4.6% que acabo yo de informar, lo comparo con el crecimiento de las exportaciones, ¿verdad? Que el indicador es muy similar al sector turístico. Y por el otro lado... alrededor del 5%, ¿verdad? No llega al 5%, está en el 4.7%. Listo. Y es bastante importante el crecimiento de las exportaciones porque eso genera una transformación, valores agregados, encadenamientos, empleos, ingresos, además impuestos, ¿verdad? Por la producción. Pero también hay un crecimiento que siempre uno debe de ponerle atención de los mercados de exportación a los Estados Unidos. Usted sabe que los Estados Unidos para nosotros es muy importante, porque ahí residen en ese país muchísimos miles de salvadoreños que hoy se fueron del país durante largas décadas y ahora las terceras, cuartas generaciones están produciendo, están naciendo, están en ese ciclo de vida que comienza a aflorar después de tantos años de sacrificio. Y es claro, nos produce una remesa, nos produce inversión, pero además nos produce mercados naturales. Y creo que hay que aprovechar por ese lado, por esa vía, aprovechar mercados que probablemente no los hemos destacado. Por el otro lado, nosotros y el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, nos reportó, a mí se me quedó la cifra, que la inversión pasó más de 1.200 millones de dólares. Digamos, la inversión privada. Y que la inversión extranjera, yo diría una inversión extranjera a nivel bruta, anda por los 600 millones de dólares. Me parece que son cifras que nos están dando luces que debemos de seguir trabajando para la exportación, que debemos de apoyar el sector privado, de que debemos de apoyar la productividad, la eficiencia, la industrialización del país, pero siempre creo que los programas que contribuyen a este éxito son los programas sociales que determinan el eje fundamental de un gobierno como el nuestro. Es decir, ¿para qué estamos trabajando tanto si no es para favorecer al pueblo salvadoreño? ¿Para qué necesitamos crecer si no estamos produciendo un ejercicio de transformación de la vida de una persona o de una familia? Y es una manera de distribuir el ingreso, ¿no? Y además, y en ese sentido, permanentemente siempre he pensado que el turismo es un gran redistribuidor de los ingresos, pero un gran redistribuidor porque toca hoteles, toca restaurantes, toca empleo, toca ingresos, divisas,
toca la parte más sensible de una economía o microeconomía como es la micro, pequeña y mediana empresa. De tal manera que todos estos trabajos que estamos haciendo pueden realmente destacarse la necesidad de seguir construyendo, por un lado, programas sociales muy importantes que incidan en la transformación, en la educación, en la salud de nuestro pueblo, de nuestro país, pero también la transformación productiva a través no solamente de los mercados nacionales, sino de los mercados internacionales. Y aquí Cancillería tiene un papel importante, ha jugado un papel importante en la transformación de las relaciones y de los lazos de amistad a nivel internacional. Los ministerios económicos, digamos, hemos conducido un proceso de transformación que deberíamos de irlo fortaleciendo y ahí hay toda una nueva relación con Proesa, todo un nuevo esfuerzo que se está haciendo en el caso del Ministerio de Economía con la transformación productiva y por supuesto el trabajo que hemos adelantado en el sector turismo, incluyendo acá todo un esfuerzo con las MIPYMES a través de CONAMIPE, el trabajo de atracción de inversiones. En el caso de turismo, pues creo que hemos ido avanzando sustantivamente a través de estos años, colocando el turismo como un eje fundamental del desarrollo sostenible y humano de nuestro país. Ministro, ¿qué impacto esperan ustedes que tenga toda la inversión que se proyecta para estos meses? Ya en el 2006 ya empiezan procesos constructivos que tienen que ver, por ejemplo, con Fomilenio 2, pero inversiones importantes como, por ejemplo, la ampliación a 4 carriles de la carretera hacia el Puerto de la Libertad y el bypass del Puerto de la Libertad, la proyección que se hace de esta nuevo bypass en San Miguel, que se va a hacer una obra importantísima, que aunque este año solo es de diseño y se empieza a construir el próximo año, pero son inversiones importantes en infraestructura, sobre todo en la zona costero-marina. Mire, yo recuerdo muy bien cuando en el gobierno anterior se lanzó una plataforma para poder enviar un mensaje positivo a la población de Fomilenio 2. Es un gran proyecto. Este gobierno, con el liderazgo del presidente y el vicepresidente, yo diría, estamos construyendo la ejecución de ese proyecto. Y ya está instalada las oficinas, ya está instalado, digamos, todo el esfuerzo de ejecución a través del director, a través de los funcionarios que se han empleado y además entiendo yo que hay alrededor de 75 millones de dólares para estimular la inversión y ahí ciertamente cabe el tema de la inversión turística. Yo estoy muy atento, creo que Fomilenio en los próximos años va a tener una incidencia en la zona costero-marino, va a tener incidencia en la infraestructura, que es lo que usted hablaba, porque Oriente necesita una potencia y sin duda alguna no solamente es la infraestructura, sino es el capital humano, el desarrollo de proyectos, de estimular los proyectos de turismo en la zona marino-costera, especialmente en Oriente del país. Y por supuesto esto tiene como consecuencia una inversión sustantiva de carácter técnico, de carácter económico y de carácter institucional, porque esta inversión va a arrastrar inversiones en el sector turístico importantes. Entendiendo este proceso como la gran transformación, o uno de los procesos de la gran transformación que hemos realizado, porque las matrices de energía son otras y podemos hablar de algunas otras cosas. Y eso está teniendo un impacto, ¿verdad?, importantísimo. Y yo creo que sí, pero también yo debo decir que las cosas que realizamos, el esfuerzo y obras públicas y turismo, hemos ido caminando sobre la base de la construcción de esfuerzos, no solamente de infraestructura, sino de destinos. Yo siempre he creído que toda la infraestructura que se hace en el país beneficia a El Salvador, al destino y al pueblo salvadoreño. Es decir, yo vendo carreteras, vendo puentes, vendo ríos, lagos, volcanes. Hoy ya tenemos varios malecones. Malecones. Es decir, todo lo que se haga en beneficio de nuestra patria, para mí
es importante decirlo, sobre todo cuando uno está en un destino competitivo en la que ciertamente tienen condiciones muy importantes y superables. De tal forma que yo creo que vamos en ese camino. Los resultados son muy favorables en el 2015, tenemos mucho más desafíos en el 2016. Y si hay algo que yo tengo muy claro es que la esperanza uno no puede perderla. Eso es fundamental. Ni hay que permitir que nos la roben. No, es que siempre hay personas que desean, no sé, probablemente no desean o no quieren o quieren quitar esa cuestión que uno tiene que se llama futuro, esperanza, ¿verdad? La esperanza es el símbolo del corazón y de la expresión de un pueblo que siempre sueña y tiene la ilusión que venga algo mejor. Y ciertamente uno debe construir un gobierno sobre la esperanza, sobre la visión, sobre la estrategia y las acciones, y los recursos maximizándolos adecuadamente. Y creo que nosotros no debemos de dejarnos arrebatar esa esperanza. El gobierno debe, para mí, continuar haciendo un esfuerzo conjunto. Creo que tenemos el liderazgo correcto en el momento correcto, y en esa medida estoy seguro que el gobierno de este año va a tener mejores resultados. Ministro, tengo que ir a una pausa, pero cuando regresemos me interesa que nos cuente, o le cuente a la ciudadanía, mejor dicho, cómo nos están viendo fuera, porque, por ejemplo, yo tengo un dato que The Road, yo soy malo para el inglés, me muerdo la lengua cuando lo intento. The Road Guide, por ejemplo, nos ubica entre los 10 mejores destinos en el mundo. Bueno, y hay otras cosas de las que usted nos puede hablar, de cómo nos están viendo en el mundo, porque eso es importante, cómo están viendo a este paisito enorme que tenemos, maravilloso, cómo lo están viendo en otras latitudes. Eso cuando regresemos, ¿le parece, ministro? Vamos. Bueno, ya venimos con más, estamos en Gente de Opiniones, hablando de turismo. Bueno, seguimos hablando con el señor ministro de Turismo, el licenciado José Napoleón Duarte. Justamente, le decía, ministro, ¿cómo nos están viendo en el mundo? Porque uno se alegra, por ejemplo, cuando una revista de la importancia de The Road Guide nos ubica entre los 10 mejores destinos en el mundo. Cuando ganamos nuevamente el premio a la 8ª maravilla. Es decir, uno dice, y cuando ve cosas impresionantes, que aquel día vi un documental de un italiano que vino a recorrer varios pueblos y se van con los ojos maravillados. Ver, por ejemplo, un campeonato mundial de surf. Ver, por ejemplo, hoy tuvimos hace un par de meses, no, hace como un mes, el campeonato mundial de fisicoculturismo, por ejemplo. Cosas que obviamente al final sabemos que son el resultado, son el efecto de algo que se está haciendo bien. Por lo menos así me parece. ¿Cómo nos están viendo en el mundo, ministro? Interesante la pregunta, porque los destinos en el mundo se ven hacia adelante y hacia atrás. Y muchas veces uno no ve el propio destino. Las valoraciones se hacen en el mundo y puede ser a nivel de territorio, como son los destinos propios en un punto focal que usted puede hacer un focus group o una investigación, o un trabajo de campo a nivel de los mercados como Estados Unidos, Europa o Suramérica o Centroamérica. Lo que predomina en este momento, y es eso, la percepción que predomina, es que nuestro país tiene una dificultad importante en el tema de inseguridad. Pero esa percepción es más acentuada acá y en los Estados Unidos que en otros destinos. Lo hemos medido y, por ejemplo, cuando voy a los mercados europeos, a pesar de las advertencias de los Estados Unidos y de otros países, no están tan focalizados en el tema de seguridad. Más bien están preguntando permanentemente qué ofrecemos en el país, cuál es la mezcla de mercados que tenemos, cuál es la conectividad, cuáles son los productos que podemos ofrecer, qué destinos, cuáles son los conceptos, las categorías.
Y esto es totalmente distinto cuando uno va a los Estados Unidos, el concepto es otro. Claro. Sin embargo, porque el tipo de turista es diferente, ¿no? El perfil de turistas son distintos. Tenemos 4 o 5 perfiles diferentes en términos regionales. El perfil canadiense, norteamericano, salvadoreño en el exterior y mexicano es el primer grupo de perfiles. Y todos los perfiles son distintos. Para nosotros es importante valorar entonces cada mercado, qué es lo que nos está exigiendo y cuál es la percepción que tienen. Los salvadoreños en el exterior, por ejemplo, nosotros recibimos un grupo importantísimo de salvadoreños, que no solamente el salvadoreño que está afuera produce remesas, produce altísimos recursos para el país, sino que también produce turismo. Nosotros recibimos, de acuerdo a la última investigación, un porcentaje muy importante que casi llega al 10% del total de turistas que recibimos durante un año. Es decir, esto significa que el aporte permanente que hay en términos reales al turismo es importante en nuestros mercados. Luego tenemos los perfiles centroamericanos que tienen otra situación. Otra historia, ¿no? Yo le puedo decir que Centroamérica, Guatemala y Honduras son nuestros principales destinos y usted me preguntaría, ¿y cuántos vienen acá? Solamente visitantes vienen más de 800,000. Fíjese usted, mire si no es importante esta transferencia de Centroamérica y el multidestino regional. Es decir, los centroamericanos visitamos Centroamérica. Y a los hechos me refiero. Ciertamente los destinos Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua están vinculados permanentemente, no solo en el transporte, en los aviones, sino en el turismo. Es decir, una vacación, si no me vienen los guatemaltecos y los hondureños, no voy a tener éxito. Aunque no produzcan lo que me produce un europeo o un norteamericano, un canadiense o un mexicano, pero es volumen. Pero es un volumen. Entonces, los volúmenes están siendo afectados por los centroamericanos. Entonces, si a mí me preguntan, mire, ¿cómo cuentan los centroamericanos? Bueno, nosotros tenemos metodologías a través de aduanas, migración, aeropuertos, tenemos contadores en las fronteras, tenemos una serie de mecanismos que nos estimulan y nos dan certeza de la información. Y ministro, perdón que le interrumpa, pero ya que está hablando del mercado centroamericano, como simple ciudadano me he fijado que, por ejemplo, hay más ofertas con las aerolíneas. Hay una nueva aerolínea, entiendo, que viaja a Centroamérica. Hay varias. ¿Qué impacto va a tener, por ejemplo, el ferry con Costa Rica? A ver, vamos a darle la lectura. Algo me parece que está pasando ahí. Voy a terminar de dibujarle un poco lo que es el pastel. Listo. Nosotros tenemos que nuestro mercado en este momento, la mezcla de mercados, que el 57.5% son centroamericanos. Listo. Entonces, la mitad del pastel yo le tengo que poner atención a Centroamérica. Claro. El otro porcentaje interesante que yo he cambiado totalmente la mezcla de mercadeo es que el 36% son de Norteamérica. Es decir, es demasiado importante para yo no poderle vista a nuestro esfuerzo. Los mercados del sur, que son los mercados emergentes con Europa, no son mercados que para nosotros son fáciles de entrar, sobre todo porque el tema de la inversión es altísimamente costoso y una campaña en Europa no la puedo sostener. Entonces lo que hago puntualmente es que voy desarrollando ideas en los mercados europeos y tengo concentrado algún esfuerzo en España. Por el otro lado, y hay que felicitar a los mercados suramericanos, nos han reaccionado muy bien. ¿Sí? Número uno, un destino importante ahora es Colombia. Otro destino importante es Perú. ¿Por qué? Porque en Colombia no tenemos visa, tenemos conectividades directas y nuestros mercados hoy son Bogotá, Cali, Medellín. Por el otro lado tenemos Perú, Lima, donde hay un Airbus, creo que es 330, en la que tiene vuelo directo a Perú y conecta con las zonas. Entonces le estamos poniendo ojo a lo que es los mercados de Perú
Chile, que vamos a comenzar a trabajar y que estoy programando un viaje, y además Brasil y por supuesto el Cono Sur. No llego hasta Uruguay ni Paraguay porque son mercados que se alimentan entre ellos como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y que además no tenemos conectividades, sino que ya las conectividades no son directas, sino son a través de Brasil, con escala en Perú, o con Ecuador, o con Colombia o Venezuela. De tal manera que esto es bien importante, tenemos el 4.3% de ese pastel, que inclusive está por encima ya del mercado europeo, porque el mercado europeo tuvo restricciones importantes como la tuvo el mercado norteamericano. De tal manera que este es el primer tema. El otro gran tema que en turismo cuenta mucho y que en realidad hemos avanzado es en las conectividades. Aquí incide muchísimo el trabajo que está haciendo CEPA, el trabajo en los aeropuertos. El aeropuerto es fundamental, es decir, ese es el instrumento más importante que yo tengo como para vender mi destino. Y se ha hecho una inversión importantísima ahí, ¿verdad? Si el aeropuerto no tiene esas condiciones, ¿verdad?, estamos convirtiéndonos en un destino poco competitivo. Por lo tanto, la prioridad debería de estar en continuar trabajando para el desarrollo y la inversión del aeropuerto, en la que entiendo yo se va avanzando, y el presidente de CEPA, don Delson Manegas, está haciendo ese esfuerzo, y por el otro lado, los puertos y las fronteras, porque son los referentes más importantes de los mercados. Y aquí en la conectividad tenemos la conectividad que es marítima, a través de los cruceros, terrestre, a través de los buses turísticos, y aérea a través de las líneas aéreas. En ese sentido, hemos traído en los últimos años varias aerolíneas. No es fácil, es lo más difícil traer una aerolínea. Por ejemplo, Iberia, quiero informarles, por ejemplo, Iberia se fue de muchos países, inclusive de Cuba, se fue de muchos países de República Dominicana, ha regresado, y ha regresado con fuerza por las transformaciones que hicieron con los ingleses. Pero en este momento, por ejemplo, no tocaron El Salvador. ¿Y por qué no tocaron El Salvador? Porque yo les fui a tocar la puerta, les pedí que no se fueran, busqué formular propuestas, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos permite mantener ese equilibrio para tener conectividades con Europa. En el caso de los Estados Unidos, el hub de Avianca nos ha sido muy útil. Es un extraordinario proyecto para El Salvador. Y de ahí surgen productos nuevos como Stopover. Ciertamente, de no tener ese hub, tuviéramos dificultades. ¿Y cómo ha evolucionado este programa? Bien, como todos los proyectos pilotos, lo que se ha tratado es de apoyar a los empresarios en un contexto difícil, ¿verdad?, porque no ha sido fácil, y en la que al final el gobierno está subsidiando un producto a los empresarios turísticos con el objeto de que esto pueda tener alguna opción. Y en este momento lo que hemos notado es que hay un aprendizaje importante, que tenemos una metodología, tenemos un sistema, y que en este año como que debería de ir destacándose cuál es el mercado que está en el aeropuerto, porque ese es un proyecto piloto. Es decir, hay mucha gente que pasa por el aeropuerto, hay muchísima gente que queda descansando horas, y la idea es sacar esos turistas o esos potenciales turistas a los destinos y a las rutas. Ministro, ¿qué peso tuvo, porque nos juntamos, recuerdo, para las fechas en que va a ser la beatificación de Monseñor Romero, qué peso tuvo en el 2015 la beatificación de Monseñor Romero, en cuanto, bueno, hablábamos que nos da una estética, nos proyecta con algo, sí, con la fe, que es algo muy importantísimo en el mundo, con una figura tan fuerte, tan emblemática como la de Monseñor Romero, y sobre todo tomando en cuenta que el próximo año es el año del centenario de su natalicio, y que, bueno, estamos esperando la fecha de la
canonización, ¿no es cierto? Para nosotros ha sido un verdadero placer, un gusto. Lo primero que hay que decir que es un hombre, como salvadoreño, uno de los hombres más conocidos de la historia de nuestro país. Lo he podido no simplemente observar, sino escuchar, compartir con la gente en todos los países donde yo voy. Y además creo que el salto eclesiástico, digamos, este gran reconocimiento que se le hace a Monseñor es algo especial, es algo que en honor al Salvador, que en honor al divino Salvador del mundo, que en honor a Monseñor por el trabajo que ha realizado, hace la Iglesia un esfuerzo y da un mensaje, ¿verdad? Da un mensaje. Quizás lo importante decir, porque ya nosotros, fíjese cómo son las cosas. En el primer gobierno lancé la ruta de Monseñor Romero sin contar con todo esto. Es decir, yo ya tenía esa ruta. La lanzó el presidente Funes en aquella época en la cripta y con Monseñor. Y nosotros fuimos haciendo un trabajo a nivel internacional. Un trabajo turístico, un trabajo de dar a conocer la imagen. Publicamos muchos elementos de la vida de él, fueron todos aprobados por la Iglesia, ¿verdad? Quiero hacer un reconocimiento pero algo especialísimo, porque nuestra familia y yo quería mucho a Monseñor Romero, a Monseñor Urioste, y él fue uno de los hombres que me ayudó muchísimo para lanzar la ruta de Monseñor Romero, Urioste, que hace poco falleció y que yo lamenté mucho porque estaba fuera del país. Pero ciertamente el aporte de ellos fue extraordinario, porque cuando vieron la seriedad con que se estaba planteando esa ruta, no dudaron en realidad de apoyarla y de nosotros sacarla a nivel internacional. Visita mucha gente viene a visitar la cripta a nivel internacional, a nivel nacional, regional, y nos ha ido bastante bien. Ahora, con relación al 2015, para mí fue impresionante. Nosotros hicimos un esfuerzo adicional para saludar permanentemente a la gente que lleva en el aeropuerto, entregarles inclusive un presente muy pequeño de la imagen de Monseñor Romero, y atendimos a toda la gente, pusimos los equipos, etc. Y realmente es impresionante. Parte de ese crecimiento probablemente se debe a este evento, a esta designación tan importante de El Salvador. No es todo el crecimiento, pero claro, un poco de este crecimiento es por esos eventos. La cifra, recuerdo que había un crecimiento importante en ese mes que se hizo, no creo que fue mayo. Sí, mayo. ¿Verdad? Creció evidentemente en el mes con relación al mes anterior, y ahí se puede detectar el punto de quiebre, sí. Ministro, tengo que hacer otra pausa, pero veo que nos trajo algo, porque no se vino con las manos vacías del Fitur. Después hablamos de lo que me preguntó, pero como nos dedicamos a otras rutas, vamos a hablar después de todo esto. Sí. La verdad es que podríamos pasar horas. Ya se ha fijado que cada vez que viene dejamos tantos temas en el tintero. Pero también quiero que hablemos de la participación de las municipalidades y un poco, ministro, del papel de los medios. ¿Verdad? Perfecto. Listo, ya venimos con más. Bueno, pero ministro, yo creo que lo dejé un poco cortado el tema que teníamos, porque le hacía la pregunta, ¿cómo nos ve en el mundo? Usted como ministro de Turismo que anda para arriba y para abajo, estudiando, analizando, ¿cómo nos están viendo? Esa revista nos pone, por ejemplo, y es una revista importantísima, entiendo, en la industria del turismo, nos pone como uno de los 10 destinos más importantes. En España fue una noticia para todos que El Salvador estuviese colocado entre los 10 países recomendados para visitar en el 2016. Quiero decirle que en el 2010, cuando Lionel Planet
otra revista muy famosa en términos de temas turísticos, recomendó a El Salvador, crecimos el 8.6%. Y que eso nunca se hizo relevancia, digamos, porque en aquel entonces hablar de turismo era como una sinergia, casi un milagro, ¿verdad? Ahora pues yo lo he ido socializando más cada vez, siempre difícil, pero colocar el turismo siempre en todos los países es la queja, es difícil, pero a nivel mundial cuando una revista de esta calidad o la otra calidad, que son revistas mundiales, internacionales, que circulan en 200 países, dicen que El Salvador lo pueden visitar, pues hombre, este es un brazo importantísimo a nivel mundial que por alguna razón lo están diciendo. Es decir, la razón fundamental es que ellos llegaron al país, se fueron encantados del país, se dieron cuenta que aquí no está, que no pasa lo que mucha gente dice que pasa. No hay el caos que los voceros del caos dicen. Etcétera. Y bueno, y ahí tenemos ese gran reconocimiento. Y el otro, la octava maravilla del mundo, los premios, acabamos de recibir el premio en España, el premio Excelencia por la mejor ruta turística, por el mejor diseño de la ruta turística, nos dieron el precio gourmet de la ruta del café. Tenemos acá, creo, imágenes de uno de estos galardones. Ahí lo estamos viendo. Este dice Premio Excelencias, Grupo Excelencia. Grupo Excelencia Gourmet Ruta del Café. Este es un premio que le dan, bueno, hay un concurso preliminar, se concursan muchos países y la metodología es que uno presenta en una exposición el tema que uno va a exponer, ese tema es recibido y tiene un concurso con 100, 120 países. Y me imagino que los evaluadores deben ser... Sí, son bastante rigurosos. Este es el certificado, ¿verdad? Este es el certificado y este es la presea. Y pues lo comparto con ustedes, con el pueblo salvadoreño, porque creo que vale la pena, creo que es muy bonito el hecho de que El Salvador siga siendo reconocido a nivel internacional y que no todo es desesperanza, sino que hay algo positivo, que realmente aquí están las pruebas pues que hemos traído. Pero también hay buenas noticias, no solamente, bueno, hemos... Y por supuesto ahí están las imágenes de la ruta del café. Sí, sí, es una gran ruta. Imágenes maravillosas, realmente. Quiero agradecer mucho, sobre todo a los empresarios que me acompañaron a España. Quiero decirles que fueron extraordinariamente trabajadores, representaron excelentemente a nuestro país. Sin duda alguna, el tema del empresarial salvadoreño demuestra que pueden trabajar, que podemos trabajar y que tienen éxito, y eso para mí es un galardón mejor que cualquiera. De tal manera que felicidades a estos micro, pequeños y medianos empresarios que nos han acompañado en esta gesta. Y luego pues hablemos un poquito, porque usted me planteó el tema territorial y quizás pues como prácticamente los tiempos en la televisión son muy cortos, pues hablar, bueno, aquí tendríamos que tener un programa para mostrar un poco todo lo que hemos hecho en términos de los programas territoriales, el programa de Pueblos Vivos. Que Pueblos Vivos ya es una... Pueblos Vivos es una marca de país, ¿no? Una marca muy bonita, una marca de país muy reconocida a nivel territorial, a nivel regional y nacional, inclusive en los Estados Unidos. Y Pueblos Vivos es una expresión de vida y de conciencia de lo que puede hacer un grupo de personas, una comunidad, un territorio frente a un sector o una industria de turismo como es el turismo nacional, en este caso el turismo internacional. Ahí hemos avanzado muchísimo. Yo creo mucho en el trabajo que hacen los alcaldes y alcaldesas. Felicitarlos es no solamente un imperativo de conciencia y amarles y decirles, miren, sigan trabajando. Ustedes han hecho posible ese sueño de transformar el turismo a nivel nacional. El valor agregado que los municipios le dan, que el alcalde o la alcaldesa le da con el trabajo y con el entusiasmo, son claves. Y usted puede ir a Cojutepeque, puede ir a Suchitoto, puede ir a La Palma, puede estar en el Golfo de Fonseca, y usted va a ver que todos los alcaldes y alcaldesas tienen algo especial y quieren el turismo como una opción de desarrollo de sus pueblos.
Y creo que eso antes no existía, de tal manera que no solamente es un éxito de ellos, sino un éxito de un poco de lo que hemos hecho en el gobierno a través del turismo. Y luego, los medios de comunicación, le preguntaba yo, son los grandes aliados para mí. Creo que los medios de comunicación, en la medida en que le trasladen buenas noticias a nivel internacional, que preparen en conjunto con la nación, el país, el destino, y ciertamente son grandes aliados. Ciertamente las cadenas, los periódicos, las radios, pues todos los medios de comunicación, las redes sociales, son hoy en día uno de los grandes actores de turismo. Lo hemos comprobado, los estudios de la OMT lo dicen, nos recomiendan los expertos en la Organización Mundial del Turismo que hagamos alianzas con los medios de comunicación, que trabajemos en conjunto con ellos para destacar los países, los destinos, los productos y la gente misma de los destinos. De tal manera que no tengo duda de que hay que seguir trabajando, no tengo duda que esto no es fácil, ha sido muy complicado, pero entusiasmado porque las cosas fáciles no se conquistan de la noche a la mañana y esta es una de ellas. Nosotros, ministro, como ya se lo he dicho y se lo reitero, estamos a sus órdenes como medio de comunicación. Aquí tenemos productos bonitos como Rutas y Sabores. Sí. De ahí Jennifer con toda la parte cultural de Gente Ve al Día. Que andamos ahí, andan pateando calle, visitando lugares. Tenemos maravillosas cosas, maravillosa gente. Así es que estamos a sus órdenes también para hacer país. Vamos a hacerlo entonces, sí, cómo no. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. ¿Verdad? Buenas noches. Listo. A ustedes, amigos y amigas, quédense, se los recomiendo. Hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.